Pastor José, bienvenido a Casa de Mi Gloria. Usted comparta lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Gracias. Le damos un aplauso. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Más que otra cosa debo decir que el estar parado tras este púlpito es una gran bendición para mi vida y en realidad el cumplimiento de un sueño, ¿no? de poder estar aquí. Compartía con algunos hermanos que he conocido durante estos días que se cumple la palabra, ¿no? Donde dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por años hemos, como iglesia, hemos orado por Nicaragua. Por años hemos hecho nuestro pequeño esfuerzo por apoyar la obra en este lugar. Y al estar entonces parados en este lugar, les digo, es el cumplimiento de un sueño, y es para mí una gran bendición ahora verles y poder estrechar su mano y venir a conocerles en una forma más personal. Gracias, hermano Nathan. Nosotros a él le decimos Nathan porque así somos, hablamos. Pero decía el hermano Natán, el pastor Natán decía que nos conocemos de muchos años y pareciera ser que fuésemos de la misma edad, pero no somos. Yo estoy más bien cuidado, es todo. Estoy más bien cuidado. No. En realidad lo que el pastor Natán decía acerca de esta amistad es una gran verdad. Conozco bien a su familia, a su madre, la hermana Nina, fue una gran bendición para nosotros en nuestra vida y los consideramos nuestros amigos. Y entonces en esta tarde es para mí un gran privilegio poder estar en este lugar. ¿Tiene su Biblia? ¿Sí? Yo quiero hablar con usted un par de minutos acerca de algo que usted ya conoce, ¿no? Algo que ya conoce, y me es importante a mí decirle que lo que le voy a decir no es nada nuevo, es algo que usted ya conoce, pero vengo solamente a recordárselo. Vengo a recordárselo solamente. Muy bien. Y si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted abra su Biblia conmigo a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, donde vamos a encontrar una historia muy conocida, aún fuera de lo que es la iglesia cristiana. Muy bien, muy conocida porque nos damos cuenta que en toda cultura alrededor del mundo existe una leyenda, una historia acerca de este personaje. Esto es Génesis capítulo 6. Yo quisiera darme el lujo de leer varios versículos en esta tarde, principiando con el versículo 13. ¿Lo tienen ya? Mire lo que dice el versículo 13, este es Génesis capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y empieza a dar ahí las medidas de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según sus especies y de las bestias según sus especies, de todo reptil de la tierra según sus especies, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo.
y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Señor, qué bendición tener tu palabra con nosotros y poder tomarla y aplicarla a nuestras vidas. En esa mañana pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú vengas a hablar a nuestras vidas y a aplicar en una forma permanente esta palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Interesante ver que cuando leemos los capítulos 6, 7, 8 de Génesis, encontramos aquí esta historia conocida, el arca de Noé. Y conocemos los detalles, los que tenemos algún tiempo en la iglesia, los que crecimos dentro de la iglesia, recordamos sentarnos en una escuela dominical y donde la maestra en un flanelógrafo ponía las figuras, ¿no? El arca y los animalitos que venían entrando y Noé dando la bienvenida a todos los animales. Y entonces encontramos en estos capítulos, tanto el capítulo 6 como el 7, como el capítulo 8, encontramos esta historia. Al leer los capítulos me doy cuenta de algo interesante. Me doy cuenta que el enfoque de la historia no es Noé. Que el enfoque de la historia no es el arca. Que el enfoque de la historia no es el hecho que los animales en pareja, en par, entraron al arca. Por más milagroso que sea eso, el enfoque de la historia es Dios. El enfoque de la historia es Dios y más allá el enfoque es las palabras que Dios habla a Noé. Y en esta mañana me admira el hecho de que Dios habla palabras a Noé y me admira la forma en que Noé responde a las palabras de Dios. Y este es el punto que yo quiero tratar con usted en esta mañana. Cuando Dios habla a tu vida, ¿cuál es tu respuesta? Cuando Dios pronuncia palabras sobre tu vida, cuando Dios trae palabra a tu vida, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta ante sus palabras? Y quisiera usar a Noé como un ejemplo de lo que Dios espera de nosotros. Encontramos en estos capítulos a un hombre cuya obediencia estaba basada en la fe. Obediencia basada en la fe. Y la pregunta que nos aborda en esta mañana es, bueno, ¿y qué es la obediencia basada en la fe? Yo quiero compartir con ustedes tres acciones que encontramos en esta historia, en estos capítulos, tres acciones que demuestran lo que es la obediencia basada en la fe. Para los que tienen que dormirse, porque allá en El Paso tengo hermanos que se duermen en el culto, aquí no hay. Aquí no hay. Oh, bien, qué bueno. No, el Señor está hablando a mi vida. Me vengo a pastorear en Nicaragua. Se me hace. Allá los hermanos, oiga, después de la alabanza, entrados en la alabanza, danzan y tanta cosa. Y luego se sube el pastor y dice, tengo palabra de Dios para ustedes. Y como que cae sobre ellos una paz. No sé si es divina o de dónde viene esa paz, pero cae sobre ellos una paz, ¿no? Y una vez una hermana que solía hacer eso y le dije yo, hermana, yo me siento mal porque usted como que cuando yo empiezo a predicar usted se duerme. Y digo, pastor, no lo tome a mal. Es que sus palabras me traen una paz tremenda. Y yo estoy en la presencia del Señor descansando. Si hay alguien que tiene esa tendencia de descansar en la presencia del Señor, déjeme decirle lo que voy a hablar. Tres acciones rápidas, ¿no? Una obediencia basada en la fe no es otra cosa, no es un temor, sino una relación. Hay que tener una relación para obedecer en fe. Una obediencia basada en la fe es una obediencia que responde a la palabra de Dios. Y una obediencia basada en la fe es una obediencia que proclama la voluntad de Dios. Estas tres cosas, estas tres acciones encontramos en esta historia y encontramos que es la respuesta de Noé a la palabra de Dios. En primer lugar, una obediencia basada en la fe es una obediencia basada no en temor, sino en relación. Una obediencia basada no en temor, sino en relación. El capítulo 6 de Génesis, versículo 13 que leíamos ya, nos dice, dijo pues Dios a Noé,
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que voy a destruir la tierra. Y viene Dios a dar una advertencia. Llega con Noé y le dice, hey, esto ha pasado y ha llegado a un colmo. La violencia ha llegado, el comportamiento de los seres humanos, el pecado mismo ha llegado a un colmo, y ahora voy a tomar una acción. He decidido destruir la humanidad. Entonces encontramos que las primeras palabras que Dios habla a Noé son palabras de advertencia. Una respuesta muy común a una advertencia tal como esta es el temor. El temor. Y cuando usted recibe una advertencia, especialmente de una persona de autoridad, una persona que está sobre usted con autoridad, la respuesta, la reacción nuestra muy comúnmente es el temor. Lo vemos en la relación entre padres e hijos. Yo no sé cómo sean, yo sé que aquí todos son bien portados, todos los niños se portan bien, todos los adolescentes, no hay problemas con ellos, pero allá en los Estados Unidos es una cosa tremenda, ¿no? Y los padres tenemos que lidiar con los hijos, y luego llegamos a una situación donde nos damos cuenta que en muchas ocasiones los hijos obedecen por temor, no por relación, por temor. Y obedezco a papá y a mamá porque si no, hay consecuencias a ello. Yo no sé qué usan aquí para disciplinar, pero allá mi mamá usaba la chancla, le decimos. La chancla, ¿no? Se quitaba el zapato y la disciplina. Y el temor a eso, el temor a la disciplina, el temor a esas cosas nos lleva en ocasiones a obedecer. Estoy admirado, wow, de la forma en que ustedes conducen en este lugar. Conducen su automóvil. Sí, wow. No, el hermano Mauricio y tengo wow, qué chofer. Óigame, yo no sé, yo no he estado tan cerca del Señor como en estos últimos días. Porque en cada vuelta, en cada esquina ha sido la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Y milagrosamente ningún accidente en estos días, ningún accidente. Milagrosamente hemos pasado por ahí. Wow, ¿no? Y mi pregunta, me hacía la pregunta, hey, ¿y dónde están las leyes? ¿Dónde están las reglas aquí? Es obvio que ustedes las conocen, ¿no? Pero obviamente que hay reglas y leyes para conducir, y que obedecemos esas reglas no por relación, no porque hay un amor, un cariño que sentimos ante las autoridades, sí, sino por temor, porque hay una infracción que vamos a tener que pagar, ¿no? Interesante ver entonces que cuando Dios presenta una advertencia ante Noé tiene una reacción muy diferente a la que usted y yo comúnmente tenemos ante la autoridad. Y nos dice Hebreos capítulo 11, si hacemos una comparación entre Génesis capítulo 6 y Hebreos capítulo 11, el versículo 7, como que sigue la historia de Noé, y nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Pero para entender bien eso tenemos que hacer un poquito de estudio y darnos cuenta que en Hebreos, el autor de Hebreos está usando una palabra interesante, y él está hablando no acerca de un temor de miedo, no un temor que nos hace huir, no un temor que nos hace temblar de miedo, sino un temor que es más reverencia que otra cosa. Un temor que va más mano a mano con la reverencia, con la honra, que otra cosa. Y entonces aquí la pregunta que tenemos que contemplar es, ¿por qué es que Noé responde con reverencia cuando Dios hace la advertencia, cuando Dios habla a su vida? Y creo yo que la respuesta está ahí en esos mismos capítulos. La respuesta es porque Noé caminaba con Dios. Eso es lo que dice el capítulo. Noé caminaba con Dios. Y al decir que caminaba con Dios, nos deja saber que Noé tenía una relación con Dios. Había relación entre Dios y Noé. No era la primera vez que Dios tenía trato con Noé.
Ya de antemano, ya Noé había tenido otros tratos con Dios. Y ahora, cuando Dios viene a dar una advertencia tal como esta, en vez de correr Noé y tratar de esconderse o tratar de negociar con Dios y decir, hey Señor, ten misericordia de mí, vemos la reacción de Noé y es una reverencia. Y dice, por fe, Noé, antes de que esto sucediera, empezó a edificar el arca. Una relación interesante, porque permítame decirle algo que tal vez le caiga como balde de agua fría. Oiga, algunos, estaría bueno un balde de agua fría ahorita. Sí. Dios, mi hermano, me voy a meter en problemas, pero no importa. Aquí traigo al superintendente. Si nos quitan las credenciales, bueno, nos quedamos en Nicaragua. Dios no está tan interesado en tu obediencia. Dios está más interesado en tu corazón. Se lo voy a decir otra vez. Dios no está tan interesado en tu obediencia. Él está interesado en tu corazón. Porque Dios no quiere obediencia por temor. Él quiere obediencia por amor. Una gran diferencia, mi hermano, una gran diferencia. Porque hay personas sentadas en este lugar, en esta mañana, que están aquí por una obediencia que es dirigida por el temor. Voy a la iglesia el domingo, porque si no voy, algo malo me va a suceder durante la semana. ¿Sí? Yo crecí con mi abuela, y mi abuela era buena para esto. Mi abuela para todo era, lo va a castigar Dios. Y ponga atención porque lo va a castigar Dios. Y si no hace esto, lo va a castigar Dios. Y lo va a castigar. Oiga, y crecimos con esa actitud. Llegamos a un momento donde decimos, hey, el trabajo de Dios es castigarme. Y entonces debo hacer ciertas cosas. Y hay personas que viven vidas con una moralidad tremenda, ¿no? Vidas buenas y vienen a ser personas buenas, pero no es por amor, es por temor. Y en esta mañana hoy vengo a decirte, Dios no quiere tanto tu obediencia por temor, Él quiere tu corazón, quiere tu amor. Y quiere que al igual que Noé, el momento en cuando Él habla y cuando Él te da una palabra, tú obedezcas, no porque Él tiene el poder para castigarte o para destruirte, sino porque tú le amas. Y le amas de tal manera que su palabra es lo que tú vas a obedecer. La obediencia basada en la fe es una obediencia no de temor, sino una obediencia de relación. En segundo lugar, la obediencia basada en la fe es una obediencia que responde a la palabra de Dios. Responde a la palabra de Dios, dice Hebreos 11:7 una vez más, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas, empezó a preparar el arca. Noé obedeció lo que Dios pidió de él. Esto es interesante porque mire, hasta ese punto Noé nunca había visto la lluvia. ¿Entiende usted esto? Cuando usted lee esos capítulos 6, 7, 8 de Génesis, se da cuenta que lo que nosotros conocemos como lluvia no existía en el tiempo de Noé. Y que la Biblia dice que la tierra era regada por manantiales que había debajo de la tierra. Y un estilo de vapor subterráneo subía y esto mojaba, regaba la tierra. Noé no sabía lo que era lluvia. Noé no sabía lo que era un diluvio. Noé no entendía lo que era cubrir la tierra totalmente con agua. Todos estos conceptos eran extraños, eran ajenos al concepto que tenía Noé acerca de la vida. Vea usted el arca. Y quise leer esos versículos para que usted entienda que no estoy inventando cosas, ¿no? Que por alguna razón Dios nos da las medidas específicas del arca. Muy bien. Y esto es para que usted entienda que lo que Dios estaba pidiendo de Noé era algo enorme. Era algo enorme. Y no voy a tomar el tiempo para dar las medidas específicas. Basta decir que el arca medía como 2 estadios de fútbol. Esa era la longitud, 2 estadios de fútbol.
Óigame, allá donde yo vivo, no hay agua y no hay árboles. Yo vivo en el desierto, Allá si usted tiene un árbol es rico. Sí. Los hermanos me están viendo como, ¿será posible? Es posible, mi hermano. Sí, aquí está la hermana Medina que ha estado en El Paso, ella entiende. Nosotros allá no tenemos problemas con lluvia porque no llueve. Allá llueve arena, polvo, y llega un momento donde decimos, ¡hey! Vienen las tormentas de arena. Oiga, y si usted sale a la calle, no abra la boca. No abra la boca porque se le va a llenar de arena. Oiga, pero esto de un arca, de un barco, para mí es algo muy, muy extraño porque no lo veo en mi diario vivir. Noé se encontraba en la misma posición. Tenemos que entender que Noé no fabricaba arcas. Este no era su trabajo. No era como que Dios vino y le dijo, hey, siendo que tú haces naves aquí, barcos, entonces fabrica un arca. No. Noé no sabía cómo hacer esto. Muy bien, aceptó la palabra de Dios por obediencia, y una obediencia basada en la fe. Una obediencia basada en la fe. El problema, mi hermano, que yo veo aquí, que nosotros somos muy dados a razonar todo lo que Dios nos pide. Y porque somos seres intelectuales. Vea usted al ser intelectual que está a su lado. Sí, voltee al hermano. Yo sé, ninguno volteó. Dijeron, ¿cuál intelectual? Aquí no hay nadie. Se quedaron plasmados. No, sea cortés. Voltee y ve al hermano y diga, hermano, qué intelectual eres, mi hermano. Muy bien. Y al ser seres intelectuales, tenemos este problemita de que todo lo queremos razonar. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Quiere decir que todo tiene que caber aquí. Ahora hay algunos cabezones por aquí. No voltee a ver al hermano ahora. No. Oiga, tal vez algunos tienen más espacio que otros, algunos tenemos poquito espacio, ¿no? Y al decir todo lo que yo voy a hacer, todo lo que voy a obedecer, tiene que ser procesado aquí. ¡Wow! Eso nos trae un problema. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, dice, hey, traed tus diezmos al alfolí. Yo trato de procesarlo y digo, hey, ¿y cómo le doy de comer a mi familia? ¿Entiende? Lo procesamos y decimos, no, eso es para los ricos. Eso de diezmar es para los ricos. Eso de traer ofrenda es para los que tienen. ¿Ve? Lo procesamos en este lugar y no nos da abasto para poder entender lo que Dios quiere en nosotros. Dice el Señor, habla nuestra vida y dice, hey, en obediencia quiero que te bautices. Pero ¿cómo? Todos me van a ver. ¡Qué vergüenza! No. Yo ya lo pensé. Yo no tengo que bautizarme. Dios sabe, Él conoce mi corazón y Él entiende, no tengo que bautizarme. Entonces, somos confrontados con órdenes que vienen de parte de Dios y queremos procesarlas y razonarlas. Y entramos en lugares tan interesantes como viene Dios a hablar a nuestro matrimonio y dice, hey, deja de ser infiel a tu cónyuge. Deja de ser infiel. Y aún esas cosas las razonamos y decimos, hey, Señor, pero es que mi cónyuge no suple mis necesidades. ¡Wow! Yo tengo que salir de este vínculo matrimonial porque aquí mis necesidades no son suplidas. Dice el Señor, ven fielmente a la casa de Dios, ven a mi casa fielmente. Lo procesamos en nuestra mente y decimos, hey, yo trabajo. Y aparentemente en todo Nicaragua nada más usted trabaja. Y por eso no viene regularmente a la iglesia, porque nada más usted trabaja. Yo tengo algunos de ellos ahí en El Paso también, que nada más ellos trabajan. ¿Sí? Dice, yo no puedo venir, pastor. Otro culto, ¿cómo? Otra actividad. No puedo, yo trabajo. Ven a servir a la iglesia, necesitamos ujieres. En la iglesia ahorita en este momento estamos necesitando ujieres. Hermanos, y sin que oiga el pastor, si alguno quiere apuntarse. Tengo confianza con el pastor Natán, tengo ya algunas personas que los he anotado. Okay. Van a recibir una carta de parte mía. No es cierto.
Hermanos, por favor, ayúdenos. Mire que Dios está mandando gente y que tenemos que cuidar de la gente. Si Dios manda almas, tenemos que cuidar de las almas. Por favor, hermano, ayúdenos. Vamos a ser ujieres, vamos a ser servidores. Pastor, pero yo trabajo, yo estoy cansado. Yo vengo al culto a descansar. Óigame. Hemos procesado, hemos razonado lo que Dios habla en nuestra vida, y porque no nos cabe aquí, no obedecemos. Y entonces caemos en el gran error de decir, si no es lógico, no es de Dios. Y al decir, si no es lógico, si no es razonable, no es palabra de Dios, usted y yo nos limitamos en cuanto a las cosas milagrosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque Dios no habita en este ámbito natural, Él habita en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, mi hermano, no cabe aquí. Tú no puedes razonarlo. Tú no puedes razonar cómo es que al traer tú un 10% de lo que tú ganas, Dios provee más de lo que tú puedes ganar con tu trabajo. Dios, no puedo yo razonar aquí cómo es que al dar yo mi tiempo a servir a otros, Dios mantiene a mi familia en salud, en bendición constante. ¿Por qué? Es sobrenatural. En esta tarde Dios ha hablado a tu vida y Dios está trayendo palabra a tu vida. Y Dios te está diciendo, no tienes que razonarlo. Deja de tratar de procesarlo. Confía solamente. Confía solamente. Mi hermano, tal vez Dios quiere usarte y por medio de ti hacer lo imposible. No porque tienes recursos, no porque tienes fuerza, no porque puedes hacerlo, solamente porque Dios quiere usarte a ti. La obediencia basada en la fe es una obediencia que responde a la palabra de Dios sin tener que procesarlo mucho, sin tener que razonarlo mucho. Es creerle porque Él es Dios. Y por último, mis hermanos, una obediencia basada en la fe es una obediencia que proclama la voluntad de Dios. Cuando encontramos o buscamos referencias acerca de Noé en el Nuevo Testamento, que hay varias, Jesús mismo habla acerca de Noé, los apóstoles hablan acerca de Noé. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que Noé era predicador de justicia. Noé era predicador de justicia. Ahora, permítame explicarle esto. ¿Y por qué es que digo que la obediencia basada en la fe es una obediencia que proclama la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que distinguía a Noé del resto de las personas que vivían en el mundo? Porque estamos hablando de millones y millones de personas. No estamos hablando de un grupo pequeño que habitaba el mundo. No, estamos hablando de un mundo totalmente lleno de seres humanos. Y entre esos millones y millones, Dios encontró solamente uno que era justo, y era Noé. Y yo me he preguntado, ¿qué es lo que Dios vio en Noé? Porque no hay mucha explicación, no hay mucho detalle en cuanto a este hombre. He llegado a una conclusión y yo quiero compartirla con usted. Me doy cuenta que lo que distinguía a Noé era que él estaba dispuesto a defender la verdad. Estaba dispuesto a defender la verdad. Dios habló a su vida y le dijo, esta es la verdad, voy a destruir el mundo. Haz un arca. Todo el que quiera entrar en el arca será salvo. ¿Ve? ¿Qué hizo Noé? Empezó a hacer el arca y todos los que le preguntaban, él predicaba y él decía, hey, si entras al arca, puedes ser salvo. Estuvo dispuesto a defender la verdad, estuvo dispuesto a decir lo que otros escondían por temor. Pero más allá de esto, creo yo que antes de que Noé abriera su boca, su vida ya predicaba. Antes de que Noé abriera su boca para explicar qué es lo que estaba edificando, qué estaba construyendo,
Antes de todo esto, antes de que lloviera, antes de que cayera el diluvio, antes de que Dios hablara a su vida, Noé ya predicaba con su vida misma, con su comportamiento, con sus acciones. Porque Noé, mi hermano, vivía en un mundo de oscuridad y nos damos cuenta que era la única luz en ese mundo de oscuridad. Y yo en esta mañana te hago la pregunta: cuando otros te ven a alguien diferente en medio de la sociedad en la que tú vives? Cuando tú sales de este lugar, de este terreno y te incorporas a lo que es la sociedad y entras en lo que es la sociedad en una oscuridad, ¿hay una diferencia en ti? Ven tus compañeros de trabajo, de escuela, tus familiares, ven una diferencia en ti. Ven que eres una persona apasionada por Dios y que le sirves por ese amor que tú tienes. ¿Qué ven otros en ti? Verán que eres alguien que confía en Dios, porque al verte en medio de los problemas y de las situaciones difíciles, en vez de desesperarte, te agarras del Señor y dices: yo confío en un Dios que tiene poder. ¿Qué es lo que ven otros en ti? ¿Qué estás predicando sin abrir tu boca? ¿Cuál es el sermón que a diario, que continuamente tú predicas ante una sociedad oscura, ante una sociedad que no conoce a Dios? ¿Caminas tú con Dios? Porque, mi hermano, estar sentados en este lugar y óigame, con la alabanza que tuvimos en esta mañana, es imposible no sentir que esta es la casa de su gloria y que Él está en este lugar y que podemos levantar las manos y que podemos decir: yo amo a Jesús y yo confío en Él. Pero lo que importa es lo que sucede cuando bajamos de este lugar. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y varios de ustedes pueden subirse a este lugar y tomar mi lugar y predicar una palabra directa y una palabra de parte de Dios hermosa. Pero cuando tú llegas allá, entre esos lugares, ¿qué es lo que estás predicando? ¿Cuál es el sermón que tú estás entregando mañana cuando vas a tu trabajo? Pasado, cuando estás con tu familia que no conoce a Jesús. ¿Cuál es el sermón? Noé obedeció en fe y su vida predicaba un sermón aún antes de que otros pudieran ver lo que Dios estaba a punto de hacer. Hay una proclamación, y yo le he llamado a esto la proclamación de Noé. Y en esta tarde yo he querido hablar con ustedes acerca de este tema. Y he querido instarles, retarles aún, a que ustedes se atrevan a hacer esta declaración. Y la proclamación de Noé es la siguiente: obedeceré la palabra de Dios aun cuando todo a mi alrededor me dice que no lo haga. Obedeceré la palabra de Dios aun cuando todo lo que me rodea me dice que no lo haga. ¿Quieres tú ponerte de pie en esta tarde? Llegó un momento donde el agua empezó a caer del cielo. Algo totalmente extraño para ellos, algo que nunca lo habían visto. Y se dieron cuenta que aquel agua que caía del cielo, la lluvia, no paraba. Y quiero entender yo que al principio tal vez era algo divertido, algo novedoso. Está lloviendo, qué hermoso, mira el agua cayendo, ¿no? Y disfrutando de aquello. Pero aquello de lo que disfrutaban vino a traerles la muerte. Pero Dios, porque es un Dios justo, antes de traer el juicio sobre estas personas, trajo la advertencia. Y qué bueno que hubo un hombre como Noé,
que obedeció no por temor, sino obedeció por fe. No porque había visto en otro lugar la lluvia, no porque sabía lo que era el arca, no por otra cosa, simple y sencillamente porque había caminado con Dios, tenía una relación con Dios y sabía que Dios era verdad. Y esto era lo que su vida predicaba. Es la primera vez que yo estoy en este hermoso país. Y de hecho es hermoso, mis hermanos. Y los habitantes de este país hermosos. Yo estoy seguro que hay lugares oscuros. Pero yo tengo el entorno en el cual yo vivo. Y yo vengo de un lugar donde la maldad se ha multiplicado a tal grado. Oiga, que ahora entra a su casa sin usted invitarla. Sin usted invitarla. Y se cumple lo que dice Génesis, ¿no? Que el enemigo está a la puerta con un perro tratando de entrar. Y la maldad está así. Oiga, de tal grado que usted no puede ni siquiera prender el televisor. Porque usted prende el televisor para tener un momento de distracción. ¡Oh, wow! Lo que se ve en ese lugar. Lo que nuestros hijos están percibiendo. Pero me doy cuenta que entre más oscuridad hay, más brilla la luz de Jesús en nosotros. ¿Y sabe lo que esto quiere decir? Que entre más oscuridad hay, más diferente es usted. Déjeme ponérselo como decimos allá en mi barrio. Más raro vas a ser. Ahí está. Ya más claro, mi hermano, no se puede. Entre más oscuridad hay, más raro vas a ser tú. ¿Por qué? Porque vas a brillar. Entonces, en esta mañana, Dios busca hombres y mujeres que quieran ser diferentes. Que quieran ser diferentes. Pero la diferencia es esa. La diferencia es marcada en medio de la oscuridad donde tú vives. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Señor, ciertamente que tu palabra empieza a cumplirse en medio de nosotros. Tú dijiste que como los días de Noé serían los días cuando el Hijo del Hombre vendría. Y esta generación, nosotros que estamos en este lugar, nos damos cuenta que los días son terribles, Señor, y que el tiempo en el que vivimos se asemeja a los días de Noé. Y tenemos opciones, Señor, porque escuchamos las advertencias y tú hablas a nuestra vida y tú vienes a traer convicción a nuestra vida. Tenemos la opción de obedecerte porque no queremos pasar por una tribulación. Porque no queremos pasar por un castigo divino. No queremos confrontar tu ira, Señor. Pero en esta tarde tu Espíritu Santo nos presenta otra opción. Una opción mejor. La opción de obedecerte. Porque creemos en ti. Y lo que creemos es que tú eres un Dios bueno. Sobre todas las cosas, más allá de todo lo que creemos acerca de ti. En esta tarde lo que nos une es que creemos que tú eres un Dios bueno. Y en tu bondad, Señor, traes advertencia porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos prosigan al arrepentimiento. Pero, ¿quién irá? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo predicará? ¿Quién vivirá en una manera justa en medio de la oscuridad que existe? Espíritu Santo, yo te pido que tú penetres nuestro corazón y vengas a retar nuestra vida con esta misma pregunta.
quieres hacer la diferencia, quieres obedecer por fe. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos.